Buenos días, compañeros y compañeras, en esta mañana primaveral de 18 de marzo en el que celebramos esta coordinadora andaluza. Vamos a debatir un informe que paso a leer a continuación, que debe ser mejorado, debe ser consensuado entre todas y todos los compañeros y compañeras que aquí estamos, porque tiene que ser una herramienta útil para todas y todos. Por lo tanto, del debate y de las aportaciones que se hagan, pues evidentemente tendremos la mejor herramienta posible para que nuestros cargos públicos, nuestras asambleas de base, la organización en su conjunto, afronten los retos que ahora mismo tenemos en esta coyuntura, donde las elecciones municipales sean, sin lugar a dudas, el más importante. Paso, por tanto, a la lectura del informe y a continuación entramos en el turno de palabra para, como digo, mejorar, sin lugar a dudas, si es posible, el informe que hoy se presenta. El gobierno andaluz va por la atención primaria. La ofensiva privatizadora de Moreno Bonilla tiene en el punto de mira a la atención primaria. El plan del Partido Popular es claro: deteriorar el sistema público para que el sector privado obtenga beneficios. La orden aprobada supone abrir la puerta de la atención primaria al sector privado para que hagan negocio con nuestro derecho a la salud, un derecho recogido en nuestro Estatuto de Autonomía y que debe garantizar el gobierno andaluz, gobierne quien gobierne. La orden aprobada permite que las empresas privadas utilicen nuestros propios hospitales del SAS para realizar pruebas u operaciones diagnósticas, u operaciones quirúrgicas que sean concertadas con la propia Junta de Andalucía. Sin embargo, está demostrado que la privatización de la sanidad tiene nefastas consecuencias: excluye a los más vulnerables, empeora la asistencia y de manera indirecta aumenta la mortalidad. Por eso es un escándalo el aumento de externalizaciones al sector privado. No es más que una forma encubierta de privatizar. La derivación de pacientes es tan alta que ha dejado a un hospital, como el Regional de Málaga, sin operaciones quirúrgicas en las que se puedan formar los sanitarios en prácticas. Pero después Moreno Bonilla dice que no encuentra médicos ni médicas para contratar cuando les está negando la formación. Muy al contrario. Hay que invertir en el sistema público y reforzar la atención primaria de la red pública, porque es la primera barrera de la salud comunitaria y es la más eficiente. Más del 80% de los problemas de salud se pueden resolver en la atención primaria. Esta obsesión del Partido Popular por desviar fondos públicos al sector privado le ha llevado a asignar 173 millones de euros a dedo a clínicas privadas fuera del amparo legal del decreto COVID. Este escándalo pendula entre una chapuza y un posible caso de corrupción. En cualquier caso, supone una gestión totalmente irresponsable de los fondos públicos que han de garantizar el derecho a la salud. Creemos que las fuerzas políticas y sociales hemos de estar a la altura de esta ofensiva del gobierno andaluz contra la sanidad pública, porque estamos a tiempo de evitar que nuestra sanidad acabe como ha terminado la sanidad pública madrileña. Esto implica apoyar las movilizaciones en defensa de la sanidad pública en todos los municipios, los que se están realizando, así como esa movilización de carácter andaluz el próximo 25 de marzo. De igual forma, se han de desplegar iniciativas institucionales que frustren esta estrategia privatizadora del Partido Popular. Consideramos que la gravedad del asunto exige la intervención del Gobierno central. Fue la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien advirtió al gobierno andaluz de que actuaría con contundencia en caso de que se aprobase la orden que abre las puertas a la privatización de la atención primaria. Por eso esperamos que la ministra sea coherente con sus palabras y esté a la altura de esta ofensiva del gobierno andaluz. En esta línea, desde Izquierda Unida presentaremos en los ayuntamientos andaluces mociones para defender la sanidad pública, porque una red de municipios en defensa de la sanidad pública se ha de extender en Andalucía. El gobierno andaluz tiene que encontrar una respuesta contundente en la calle y en las instituciones. La presión social e institucional tiene que hacer cumplir al gobierno andaluz ese pacto social y económico que ha alcanzado con los sindicatos. Supone una enmienda a las políticas llevadas a cabo por el gobierno andaluz y su aplicación sería una rectificación que hoy exige la ciudadanía andaluza. Andalucía afronta un reto demográfico en el que se juega el futuro su mundo rural. El problema de la despoblación en Andalucía es preocupante. En los últimos 20 años, más del 54% de los municipios de Andalucía han perdido población. Por eso hay que evitar el vaciamiento de la Andalucía rural e incluso hay que intentar que sean atractivas esas zonas para que se quede la población. Y eso se consigue haciendo que quien vive en su pequeño municipio disfrute de los mismos derechos y tenga las mismas oportunidades que quien vive en una gran ciudad. Es así como se garantiza la cohesión territorial. Por eso, cuando hablamos de reto demográfico, nos referimos a esa pérdida de población, al envejecimiento y a la caída de natalidad que acontece de manera dramática en nuestro medio rural. No obstante, no es solo un problema
de los municipios que pierden población. También lo es para la propia sostenibilidad de los servicios públicos de aquellas poblaciones que reciben habitantes del medio rural. Lamentablemente, el gobierno andaluz no atiende este problema estructural y solo se acuerda del mundo rural para hacer marketing. Muy al contrario, el gobierno andaluz tiene que aplicar esas medidas que están contenidas en la estrategia andaluza por el reto demográfico que se debatió en la anterior legislatura y que después han metido en un cajón. No resulta posible fijar población al territorio si los ciudadanos y ciudadanas no tienen las mismas oportunidades y servicios de quienes viven en zonas urbanas. Por eso hemos de hacer que las próximas elecciones municipales sirvan para poner en el centro de las prioridades de Andalucía el acometer de verdad el reto demográfico. La escasez de agua pone en riesgo a muchas explotaciones agrarias. La cuestión del agua es un asunto de primer orden, tanto por la escasez de la misma, somos una de las regiones de la Unión Europea que más sufre el cambio climático, como también por su impacto en la agricultura. Es un sector estratégico para nuestra economía y es la base fundamental sobre la que pervive nuestro medio rural. Además, la gestión del agua, como no, afecta también a la pervivencia de nuestro patrimonio natural. La cuenca del Guadalquivir se encuentra a un cuarto de su capacidad de embalse y a un 22% de su capacidad de abastecimiento para regadío. Las previsiones, por tanto, son de recortes de agua en la campaña de riego, salvo sorpresa. Eso significa que los recortes en los suministros de agua para el riego pues pueden afectar gravemente a las explotaciones más vulnerables, mientras que las grandes explotaciones recibirán, a pesar de los recortes, agua para mantener sus cultivos. Por eso, nosotros y nosotras apoyamos esa propuesta de la Mesa Social del Agua que pide establecer criterios sociales a la hora de aplicar recortes en el suministro de agua para el riego. La Administración en este sentido tiene que priorizar claramente un modelo de producción, la agricultura social y profesional. Es decir, se debe hacer una discriminación positiva en el recorte de agua que garantice al menos una unidad de trabajo agrario para el titular de la explotación, garantizando el total de su dotación o un recorte menor que para superficies mayores, porque los recortes inevitables de agua no deben llevarse por delante las explotaciones más vulnerables, las pequeñas explotaciones. El Partido Popular y Vox vuelven a arremeter contra Doñana. También tenemos que denunciar la nueva agresión del Partido Popular contra Doñana, a pesar de que hay un expediente del Tribunal de Justicia en la Unión Europea que obliga a proteger el humedal. Exigimos al Partido Popular que dé marcha atrás en su intentona de ampliar regadíos en el entorno del Parque Nacional. Con su irresponsabilidad está dañando la imagen del fruto rojo en los mercados europeos, está enfrentando a los regantes, está hipotecando el futuro del sector agrario en el entorno del Parque Nacional y, como no, está condenando a muerte a Doñana. Además, el gobierno andaluz tiene que dejar de ningunear al Consejo de Participación de Doñana y tiene que dejar de buscar rutas alternativas que le eviten los informes medioambientales preceptivos. Que no quepa la menor duda de que vamos a volver a las instituciones europeas a advertir de esta nueva ofensiva del Partido Popular y Vox contra Doñana. Andalucía necesita políticas contra las violencias machistas. La desigualdad de género y las violencias machistas no encuentran una respuesta institucional en Andalucía a la altura de la demanda social, ni mucho menos a la altura del Pacto de Estado contra la violencia de género. La Junta de Andalucía tiene que ser más proactiva en la lucha contra la violencia de género porque tiene competencia y tiene margen de mejora para actuar. Por eso exigimos al gobierno andaluz que no haya un solo municipio en toda Andalucía que no tenga disponibles los servicios de atención a las víctimas de violencias machistas y que desarrolle la ley contra la violencia de género en todos sus términos. A pesar de la alarma social por los asesinatos machistas y de que el propio Consejo de Gobierno andaluz en enero reconociera el repunte de las violencias machistas en Andalucía, todavía no se ha aprobado en Andalucía un plan estratégico contra la violencia de género. Y esto es así porque el Partido Popular no se cree en la igualdad. La forma de combatir el patriarcado es garantizando los derechos de las mujeres, como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que hoy está siendo amenazado por la derecha y la ultraderecha. Hay que recordar
que el Partido Popular ya recurrió la ley del aborto y que subvenciona en Andalucía a organizaciones ultras que acosan a mujeres cuando van a interrumpir voluntariamente su embarazo. Hemos solicitado al Consejo de Gobierno de Andalucía que garantice la posibilidad de interrumpir el embarazo en hospitales públicos, porque prácticamente el 99% de las interrupciones se están haciendo en clínicas privadas. Pero es que es todavía mucho más escandaloso en provincias como Jaén, en la que no es posible interrumpir el embarazo ni en una clínica privada ni en un hospital público. La derecha quiere reescribir la historia del pueblo andaluz. A envolverse en banderas por pura propaganda nos tiene acostumbrados el gobierno andaluz. Lo hace con la del feminismo cada 8 de marzo y lo hace con la andaluza en sus liturgias institucionales. Esta farsa se hace para ocultar que el Partido Popular está cometiendo un ataque sin precedentes a los servicios públicos y derechos contenidos en nuestro Estatuto de Autonomía, mientras intenta reescribir la historia del pueblo andaluz con la inestimable ayuda de ínclitos viejos dirigentes del partido andalucista. Se intenta reescribir la historia eliminando el carácter popular y reivindicativo del 4 de diciembre, del 28 de febrero y del propio andalucismo. Por eso es una tarea primordial del progresismo y del andalucismo evitar la imposición de un falso relato sobre cómo y quiénes ayudaron a conquistar el autogobierno andaluz. El Estatuto de Autonomía lo ganó el pueblo andaluz con sus organizaciones de izquierda frente a las resistencias de las derechas que hoy no tienen ningún reparo en envolverse en la bandera andaluza. El gobierno de coalición cumple con el sistema de pensiones. En contraste con las políticas neoliberales del gobierno andaluz, sigue avanzando una agenda social desplegada por el gobierno de coalición. Especialmente hemos de destacar la reforma de las pensiones por su especial impacto en la población andaluza. La presencia de Unidas Podemos en el gobierno y la movilización social sostenida tanto por sindicatos de pensionistas como plataformas de pensionistas han conseguido una reforma que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones públicas y elimina el recorte de las pensiones como elemento de ajuste. Se ha frenado de esta manera un recorte en las prestaciones y se ha aumentado los ingresos para el sostenimiento del sistema. Además, la reforma implica la subida de las pensiones mínimas y de las no contributivas, mejorando de esta manera la situación de las mujeres con el complemento de género y con la cotización en las etapas de laguna motivada por los cuidados. Se ha demostrado de esta manera que era posible una reforma poniendo el foco en la mejora de los ingresos y sin recorte. Y esto supone un cambio radical con respecto a las reformas previas, tanto las que implementó el Partido Socialista como el Partido Popular. El electoralismo de Esquerra Republicana y Bildu frustran la derogación de la ley Mordaza. La derogación de la ley Mordaza era uno de los principales objetivos de Unidas Podemos cuando alcanzó el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Tras mucho trabajo negociador, se alcanzó un acuerdo de mínimos con el Partido Socialista que debía propiciar la tramitación de la ley con el consiguiente debate y otras posibles modificaciones resultantes. No obstante, los votos contrarios del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, de Esquerra Republicana, Bildu y Junts impidieron la tramitación. Las razones de las derechas y la ultraderecha pues son obvias, pero resulta harto incomprensible el veto a la tramitación por parte de Esquerra Republicana y Bildu. Esquerra Republicana y Bildu no tenían por qué votar a favor, solo tenían que abstenerse para poder seguir negociando. Por eso los argumentos esgrimidos, no se prohíben las pelotas de goma ni las devoluciones en caliente, pues no son coherentes con dicha posición. En primer lugar, porque ninguna de esas cuestiones estaba contemplada en la ley que se modificaba, y en segundo lugar, porque frustrando la tramitación se cercenó el propio debate sobre esas cuestiones. Lamentablemente, tanto Bildu como Esquerra Republicana han aprovechado esta oportunidad para marcar perfil y tomar distancia con el gobierno de coalición por intereses electoralistas. Dichos intereses pues son absolutamente legítimos, pero chocan con el interés de las capas populares que van a sufrir, como hasta ahora, las consecuencias del articulado que se iba a modificar. Llama la atención el contraste entre la crítica, la coincidencia entre el Partido Socialista, el PP y Vox en la reforma de la ley solo sí es sí, y sin embargo la justificación de la coincidencia entre el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, RC y Bildu para tumbar la derogación de 36 artículos de la ley Mordaza. Corresponde evitar que dicha irresponsabilidad no tenga efectos secundarios en la conformación y consolidación de nuestro espacio político.
con la ley Mordaza sin derogar, es más necesario, si cabe, un gobierno de coalición progresista en la próxima legislatura. Sumar avanza, emergiendo en Andalucía. Con el aval de que hay una forma de gobernar para la mayoría social y con políticas concretas que mejoran la vida de la gente, se debe dar respuesta a la confrontación permanente en la que está instalado el Partido Popular y a esa estrategia trampista de la ultraderecha. Sobre este pilar de políticas concretas que materializan aspiraciones populares en un contexto además inflacionario y sobre un proceso político que implica el tejido social progresista, se debe erigir una opción electoral de mayorías con voluntad y posibilidad de gobierno en las próximas elecciones generales. A eso ha respondido el proceso de escucha de Sumar, con el que se ha construido una alternativa de país para la próxima década, contando con la participación de cientos de personas. Es ineludible hacer partícipe a la gente, más allá de las organizaciones políticas, en la conformación del espacio político. Con ese objeto, Sumar se ha presentado en el conjunto de comunidades autónomas, siendo en Andalucía en el día de mañana, 19 de marzo. La acogida en Andalucía es tan entusiasta como en el resto del país, evidenciando que hay muchas expectativas e ilusiones volcadas en Sumar. A esta extensión territorial e implicación ciudadana en el proceso corresponde incorporar una conveniente articulación de las fuerzas políticas que apoyan el proceso. Y es en este punto en que se encuentra Sumar, dar un salto en el proceso político para constituirse en opción electoral con el anuncio de Yolanda Díaz de pugnar por la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales. Estas elecciones municipales deciden mucho más que las alcaldías, mucho más que alcaldías. Este proceso político de elecciones municipales se solapa y no es ajeno en su devenir con nuestra principal tarea política, como decía, las elecciones municipales de mayo. Es en esta precampaña electoral que hemos de hacer ver al pueblo andaluz qué se juega en las municipales. Por eso, quizá nuestra primera tarea sea una labor pedagógica, explicando a nuestros vecinos y vecinas qué se decide en estas elecciones. Lo primero es al servicio de quiénes se va a poner el ayuntamiento de su pueblo o de su ciudad, al servicio de los fondos de inversión o al servicio de la mayoría social. Los fondos de inversión se están sirviendo de los gobiernos del Partido Popular para hacerse con las residencias de mayores, para hacerse con el suelo público para colegios concertados, de suelos agrícolas para macroproyectos de fotovoltaicas, de suelo para pelotazos urbanísticos. Nuestros vecinos y vecinas tienen que saber que no da igual quién gobierne, porque con IU en el gobierno se para los pies a los especuladores y a los fondos buitres. Donde gobiernan los especuladores sirviéndose del Partido Popular, se dispara el precio de la vivienda, se privatizan servicios públicos y se da el caldo de cultivo para la corrupción. En segundo lugar, con estas elecciones municipales se debe dar un giro social y de izquierda frente a las políticas fracasadas del gobierno andaluz. El Partido Popular quiere que impere la ley de la selva. Así sucede con sus decretos para el sector del transporte, así sucede con el sector del comercio, que está arruinando al pequeño y mediano comercio, sus liberalizaciones, así sucede en el sector inmobiliario, con la desregulación también de los pisos turísticos y el elevado coste de la vivienda, así sucede con el sector de los juegos de azar, donde también está yendo contra esas regulaciones que se están haciendo desde pequeños municipios y medianos municipios y grandes ciudades, como ha acontecido con la ciudad de Cádiz. En definitiva, son los ayuntamientos, desde sus competencias, los que tienen que hacer frente y mejorar la vida de la gente, que ve como el Partido Popular cierra líneas en los colegios públicos, desmantela el sistema sanitario del medio rural o privatiza los servicios sociales. Y en tercer lugar, un nuevo país también está en juego en estas elecciones municipales. Las elecciones generales empiezan en los ayuntamientos de este país y especialmente en los ayuntamientos de Andalucía. Estamos en una coyuntura histórica crucial para acometer transformaciones impostergables para nuestro país, que tienen que ver con el cambio en el modelo productivo, con la transición ecológica, con el reforzamiento del estado del bienestar, con hacer valer una fiscalidad justa y progresiva, con la recuperación de la memoria, que se haga justicia, verdad y reparación. En definitiva, la alternativa a este nuevo país no puede ser, no es ni siquiera una vuelta al bipartidismo caduco y fracasado. La alternativa a este nuevo país es mucho peor. Es una involución reaccionaria que termina de enterrar los derechos sociales conquistados en la Constitución de 1978 y que tiene como primer objetivo abatir los derechos de las mujeres y de la clase de trabajadores. Para lograrlo, debatimos en la Asamblea Municipalista de Salar la estrategia a seguir en estas municipales y la aprobamos posteriormente en una coordinadora
de Izquierda Unida. Y a este respecto hemos de recordar los objetivos que nos marcábamos. Cito textualmente de lo debatido presentado en aquella asamblea. Tenemos que propiciar y desarrollar desde ya y sin demora y hasta el día de la votación un proceso político amplio que involucre a nuestros vecinos y vecinas, que sume a movimientos y organizaciones y que hegemonice el debate público. Involucrar, sumar y hegemonizar. Aglutinar en torno a unas ideas a quienes padecen la falta de vivienda, equipamientos públicos y a quienes día a día luchan. Aglutinar a quienes están concienciados, pero también a quienes no lo están. De igual manera, además de contemplar, como citaba en la estrategia, el protagonismo del tejido social, también nos comprometimos a buscar la confluencia con el resto de fuerzas políticas, no por aquellas evidentemente que conforman por Andalucía. Y cito, un compromiso por sumar que ha de ser tan honesto como alto es el aprecio que tenemos por Izquierda Unida. Ha sido posible configurar alianzas amplias y convocar al tejido social organizado en muchas localidades andaluzas, pero no en todas se ha conseguido contar con todas las fuerzas políticas con las que compartimos una base programática común. Corresponde a las coordinadoras provinciales y locales evaluar el proceso y determinar cuáles han sido los factores particulares que han concurrido en cada caso. Con todo, Izquierda Unida se presenta en todas las capitales de provincia en el marco de espacios amplios con más fuerzas políticas, así como en los partidos judiciales en los que están presentes. Allá donde estos procesos de confluencia han tardado más en cerrarse, corresponde centrarse ya en la puesta en marcha de la precampaña desde los comités electorales. Bien, este es el informe, como digo, que se presenta. Entramos a continuación a su debate, a su mejora y a su incorporación de aquellos elementos que consideréis que deberían estar en este informe, que insisto es un informe de coyuntura. De ahí que haya otros elementos de carácter estratégico o elementos que no están tan centrados en la realidad andaluza, que no se han incorporado por razones de que el informe, como digo, insisto, sea útil.